¿Qué piensas de las espirales? Y si te digo que en una espiral podría estar el secreto para entender uno de los enigmas más importantes de las matemáticas, ponte cómodo y presta mucha atención, porque al final de este video te garantizo que vas a terminar emocionado. Así que comenzamos. Empezamos el viaje en el siglo XVII, con un personaje que estaba obsesionado con las espirales logarítmicas. Su nombre, Jacob Bernoulli. Jacob estaba fascinado con este tipo de espirales. Las llamaba la espiral maravillosa. Incluso pidió que en su epitafio sea tallada una espiral. Claro que le tallaron una espiral de Arquímedes. Por suerte él ya estaba muerto y nunca se dio cuenta de lo que hicieron. Pero, ¿por qué es tan peculiar esta espiral? Lo que la hace tan especial es que no importa qué tanto te alejes o cuánto te acerques, siempre se ve igual. Otra razón por la que la hace especial es que es un patrón muy usado por la naturaleza. Tornados, caracoles, incluso las galaxias tienen esta forma. Jacob escribió todo un libro referente a este tipo de espirales, pero no fue su libro lo que lo hizo famoso. Lo que hizo famoso a Jacob fue estudiar la serie de suma de potencias. Sin embargo, en este video vamos a mostrar que existe una relación entre la espiral maravillosa y la suma de potencias. Para entender el trabajo de Jacob, vamos a ver unos ejemplos. Imaginen que queremos sumar los primeros 10 números naturales, o sea, 1 más 2 más 3 más 4 y así hasta el 10. Bueno, es fácil calcularlo mentalmente, 55, ¿verdad? Pero si deseamos calcular la suma de los primeros 1000 números, o sea, 1 más 2 más 3 más, bueno, hasta el 1000. Ya no es tan fácil, ¿cierto? Ahora, ¿qué tal desde el 1 hasta el 1.000.000? Nos toma un montón de tiempo. Bueno, Jacob dio solución a este problema. Encontró una función que puede reemplazar a la sumatoria. Con esta función nos podemos evitar el trabajo de sumar término a término, número a número, todos los números desde el 1 hasta el número que necesitamos. ¿Y qué tal si ahora estos números están elevados al cuadrado? 1 más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Está más difícil. Bueno, de hecho también Jacob encontró la solución para sumar números cuadrados. Es más, encontró una familia de funciones las que pueden reemplazar a cualquier suma de potencias y así calcular fácilmente esta suma. En esta familia de funciones aparecen unos números muy peculiares. Obviamente llevan el nombre de su descubridor. Los llamamos números de Bernoulli. Estos números se autogeneran en base a sus predecesores. Así que, en resumen, si queremos obtener la suma de potencias décimas, por ejemplo, solo necesitamos los 10 primeros números de Bernoulli y reemplazar en la fórmula. Pero tengan cuidado. Esta no es una fracción, es una combinación. Antes de continuar, permítanme un par de detalles. Noten que todos los números de Bernoulli de subíndice impar tienen valor 0. Otro aspecto para resaltar es que si graficamos las sumas de potencias
En función AN se grafica una función discreta, pero si graficamos la función suma de Bernoulli, esta es una función continua que coincide con los valores discretos de la sumatoria. Como ahora tenemos una función continua, ahora podemos calcular la suma desde 1 hasta 4.7, por ejemplo, o incluso desde 1 hasta menos 6. No sé qué aplicación tenga todo esto, pero poder hacer estos cálculos a mí me parece genial. Ahora continuamos nuestro viaje en el tiempo. Si avanzamos casi un siglo después de Bernoulli, nos encontramos con uno de mis matemáticos favoritos, Leonhard Euler. Leonhard hizo muchas aportaciones a las matemáticas. Aquí solamente vamos a mencionar las que nos interesan. Pero la primera obra que valió el reconocimiento de la comunidad matemática también tiene que ver con la suma de potencias, pero esta vez inversas. Euler, en el famoso problema de Basilea, demostró que la suma de los cuadrados inversos converge exactamente a pi cuadrado sobre 6. Pero este no fue su único aporte. Apenas si estaba calentando. Euler encontró una fórmula para calcular la convergencia de todas las sumas inversas de potencias pares. Y vaya sorpresa, nuevamente estaban ahí los números de Bernoulli. Pero el trabajo que abrió el camino para nuestro siguiente personaje fue la igualdad existente entre la suma de potencias inversas y un producto infinito que recoge todos los números primos. Antes de dejar de hablar de Euler y llamar a nuestro siguiente personaje, quiero que consideremos esta serie de potencias inversas. Pero esta vez, la potencia va a dejar de ser un número natural. Es más, tampoco va a ser un número real. Tomemos a la potencia como un número complejo. Para aquellas personas que no conocen a los números complejos, un número complejo consta de dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Los números reales pueden ser representados como un punto sobre una línea denominada recta real. En cambio, un número complejo se puede representar en un plano cartesiano denominado plano complejo. Los números complejos pueden escribirse de forma cartesiana y también de forma polar. ¿Quién más sino Euler para escribir las propiedades de los números complejos? Aquí les dejo algunas de las propiedades de los números complejos para aquellos que no estén familiarizados con este tipo de números y que quieran seguirnos en el video. Por tanto, tengo que hablarles también de la función gamma, obvio, obra de Euler. La función gamma tiene la misma idea que la función suma de potencias de Bernoulli, poder hacer continua una función discreta. Por ejemplo, la suma 1 más 2 más 3 y así hasta n es una función discreta, que Bernoulli la convirtió en continua con la fórmula n por n más 1, todo dividido entre 2. Del mismo modo, la función discreta conocida como factorial se define como el producto de los n primeros números naturales, o sea, 1 por 2 por 3, así hasta n. Esta función discreta la podemos transformar en continua gracias a Euler y su función gamma. El dominio de la función factorial está en los números naturales. En cambio, su equivalente, la función gamma, tiene dominio sobre todo el plano complejo, excepto para todos los enteros negativos, incluidos el 0. A estos valores se los conoce como polos de la función gamma. Es hora de presentar al personaje central de este video.
Para eso tenemos que avanzar en el tiempo un siglo más después de Euler. Nuestro personaje se encuentra en Alemania. Su nombre es Bernhard Riemann. Bernhard sabía que el secreto de los números primos estaba en la igualdad de la suma de potencias inversas y el producto infinito sobre los números primos demostrado por Euler. El objetivo de Riemann fue obtener una función contadora de primos. Para alcanzar el objetivo, Riemann trabajó con la serie de suma de potencias inversas, a la cual la llamó función z, donde la variable de la función es s, que es un número complejo. Por tanto, el valor de z también es un número complejo. Riemann sabía que la serie converge para todo valor de s siempre y cuando la parte real de s sea mayor que 1. Cuando la parte real de s es igual o menor a 1, la serie no converge. Por tanto, no es posible conocer el valor de z. Sin embargo, Riemann, haciendo uso de toda la artillería del análisis complejo, logró dar continuidad a la función del otro lado del plano complejo. A esta prolongación analítica la conocemos como la ecuación funcional de Riemann. Con esta fórmula es posible calcular valores de z para valores de s donde la serie no converge, haciendo uso de valores de z donde la serie sí converge. Por ejemplo, si queremos calcular z de menos 1, necesitamos conocer el valor de z de 2, reemplazar en la ecuación y listo. Una vez más, las matemáticas sacuden nuestra cabeza, puesto que la serie es equivalente a decir 1 más 2 más 3 y así hasta el infinito, lo cual obviamente no converge. Sin embargo, con artificios matemáticos hemos obtenido un supuesto valor de convergencia. No tiene sentido, ¿sí? Por lo pronto, poder calcularlo a mí me parece genial. Si combinamos la ecuación funcional de Riemann con la fórmula de suma de potencias para números pares obtenido por Euler, es fácil deducir una fórmula para valores de z de s cuando s toma valores enteros negativos. Obviamente, los números de Bernoulli están ahí. Así que Riemann ya podía calcular el valor de z para cualquier número complejo. Bueno, casi. Le quedó una pequeña franja en el plano complejo del dominio de S, donde no es posible calcular z. Esta franja está entre los valores de 0 y 1 de la parte real de la variable s. Esto se debe a que z de 1 menos s tampoco converge. Si bien no se puede calcular z para cualquier valor de la variable s, de la ecuación funcional de Riemann podemos concluir que existe un valor para la función z de s, excepto cuando s vale 1. A este valor se lo conoce como polo de la función z. Y a todo esto, ¿para qué la función z? ¿Y qué tiene que ver con los números primos? ¿Por qué es tan importante? Bueno, déjame contarte que durante milenios el ser humano ha intentado encontrar la ley que gobierna a los números primos. Si tan solo pudiéramos obtener una función contadora de primos, podríamos predecir cuándo aparecerá un nuevo número primo. Esta función tendría aplicaciones en muchas áreas de las ciencias, como por ejemplo la informática o la física cuántica. Pero aún no lo hemos logrado. De hecho, Euler escribió: los matemáticos han intentado en vano, hasta la actualidad, descubrir algún orden en la secuencia de números primos, y tenemos razones para creer que se trata de un misterio que la mente humana nunca resolverá. Sin embargo, con un toque de genialidad, un siglo después, Bernhard Riemann
De la igualdad que consiguió Euler, construyó la tan añorada función contadora de primos. Pero tiene un detalle. La función contadora de primos necesita de los ceros de la función z, o sea, valores de la variable s que hacen que la función z valga 0. Esa es la razón por la cual Riemann necesitaba de una función que cubra todo el plano complejo para poder hallar los valores de la variable s que hagan 0 a la función z. De la ecuación funcional de Riemann es fácil darse cuenta que para valores enteros negativos de s, la función se hace 0, debido a los ceros de la función seno. No pasa lo mismo con los enteros positivos, puesto que se anulan con los polos de la función gamma. Además, cuando s vale 0, la función seno se anula con el polo de z. Todo marcharía bien, de no ser que los ceros que encontramos no son los únicos. Riemann demostró que existen otros tipos de ceros, ya que no se imaginan dónde se encuentran. Sí, como lo pensaron. Dentro de la banda crítica, donde no es posible calcular z con la ecuación funcional. O sea que la función z tiene dos tipos de ceros. Los que están en las posiciones de los enteros pares negativos y se denominan ceros triviales, y otros dentro de la banda crítica, denominados ceros no triviales. Está demostrado que estos ceros son infinitos, y Riemann pudo calcular los primeros tres. En base a sus resultados, se aventuró a enunciar una de las hipótesis más famosas de la historia de las matemáticas. Nosotros la conocemos, que dice algo así: todos los ceros no triviales de la función z tienen partes de al igual a 1/2. Esta hipótesis ningún matemático la pudo demostrar matemáticamente. Obviamente que con la ayuda de computadoras se han encontrado billones de ceros en la actualidad y todos tienen partes de al igual a 1/2. Sin embargo, eso no es suficiente para poder probar que esta hipótesis es correcta. Riemann no pudo probar su hipótesis. Sin embargo, en base a ella, dedujo su propia función contadora de números primos. Esta función requiere de los ceros triviales y de los ceros no triviales, y ha sido deducida asumiendo que la parte real de los ceros no triviales es igual a 1/2. Sé que se están preguntando, ¿y qué tiene que ver todo esto con las espirales que les presenté al principio del video? Primero que nada, quiero comentarles que hasta aquí todo lo que presenté es de conocimiento general. De aquí en adelante les voy a presentar ideas nuevas. Y si tienen que dar pausa al video para ir y coger un lápiz y un papel o buscar una graficadora o usar una aplicación, no duden en hacerlo. Comencemos. Vamos a graficar la suma de potencias en un plano complejo. Iniciemos con algo fácil. Tomemos S igual a 2. Cuando se grafica la serie, observen cómo estos puntos van convergiendo a pi cuadrado sobre 6, tal como lo dedujo Euler. Pero ¿qué tal si ahora tomamos valores complejos para S, pero que la parte real de S sea mayor a 1? Si nos acercamos lo suficiente a esta serie de puntos, observamos que todos convergen a su valor de z, pero dibujando una espiral, donde z de S es el centro de la espiral. O dicho de otra manera,
La serie es una espiral que converge a su centro, cuyo valor es z de s. Pero si tomamos la parte real de s igual a 1 y graficamos, podemos observar que en el infinito la espiral se transforma en una circunferencia de radio 1 sobre la parte imaginaria de S, cuyo centro nuevamente es el valor de z de S. Ahora, ¿qué pasa si graficamos la serie para valores de la parte real de S menor a 1? Observemos que sigue graficándose una espiral, pero esta vez necesitamos alejarnos un poco. Vemos que esta espiral ahora está divergiendo de su centro. O sea que, a medida que se incrementa el valor de n, la serie de puntos se aleja del centro de la espiral. Pero el centro de la espiral sigue siendo el valor de z de s. O sea que z de s no es la convergencia de la serie, sino más bien es el centro de la espiral que grafica la serie, y lo vamos a demostrar más adelante. Observen que la serie de suma potencias inversas es una función discreta. Qué bueno sería convertirla en función continua. Pero esperen un momento. Jacob Bernoulli ya lo hizo, solo que para potencias naturales. Así que esto es fácil de solucionar. Es solo un tecnicismo. Listo. Ya está. Entonces podemos trabajar con la función de suma potencias de Bernoulli. ¿Qué tal si desarrollamos la sumatoria? Ahora reordenamos al revés, o sea que el último término ahora es el primero, el penúltimo ahora es el segundo y así hasta que el que era el primer término ahora será el último término. Bueno, también podemos simplificar algunos términos y finalmente se puede describir de esta manera. Quedó bonito, ¿cierto? Puede quedar más bonito. Si observan bien, la suma de potencias de Bernoulli se puede escribir también de esta manera, donde aparece una suma de derivadas de orden superior de la función n elevado a la potencia k. Esta idea no es nueva. ¿Quién más sino otra vez Euler para confirmar la ecuación que acabamos de encontrar? La ecuación es conocida como fórmula de Euler-Maclaurin y sirve para aproximar sumas de funciones. Siempre que veamos que están metidos por ahí los números de Bernoulli, es que estamos yendo por buen camino. Voy a explicarles un poco la fórmula. La sumatoria de la función tiene límites inferior y superior. Además, se requiere calcular las derivadas de orden superior en ambos límites. Todo esto dentro de una sumatoria cuyo límite superior es q, que nos indica el número de veces que se puede derivar la función. Además tenemos el término r sub q, que es un error residual, cuyo cálculo es una misión imposible, pero por suerte no nos va a hacer mucha falta. Si aplicamos la fórmula a la función m elevado a s, con límites de la sumatoria desde 1 hasta n, obtenemos esta ecuación. Ahora, si el límite inferior del integral y de las derivadas las juntamos con el error residual y lo llamamos r mayúscula sub q, podemos escribir la ecuación de la siguiente manera.
Dígame que no se parece a la suma de potencias de Bernoulli. Claro que sí, ¿verdad? Solo que está sobrando el término R sub Q en la ecuación. También podemos hacer el mismo trabajo con la función 1 sobre n elevado a s. Y obtenemos una expresión muy similar que es esta. Observen ahora que si s no es un número entero negativo, la función es infinitamente derivable. Y si hacemos que n tienda al infinito, y ahora despejamos el esor residual R mayúscula sub Q, que por cierto es una función de la variable s, podemos obtener esta ecuación. Quiero tener anotadas la suma de potencias de Bernoulli, la fórmula de la función z para enteros negativos, obviamente la definición de z y el polo de z por aquí, porque pronto nos van a ser útiles. La ecuación que tenemos la vamos a desarrollar. Bueno, de hecho vamos a desarrollar la sumatoria de esta ecuación. Ahora vamos a considerar tres casos para la variable s. En el caso número 1, consideremos que la parte real de s es mayor a 1. Ahora apliquemos el límite para n. Como n tiende al infinito, se hacen cero casi todos los términos de esta ecuación, excepto la serie de suma de potencias inversas, de lo que finalmente encontramos esta igualdad. O sea que podemos decir que cuando la parte real de s es mayor a 1, el esor residual R mayúscula sub Q, que es una función de s, es igual a la función z de s. Ahora consideremos el caso número 2. S es igual a 1. Al reemplazar en nuestra ecuación, observamos que quedan sin anularse dos términos, cuyos límites tienden al infinito. Por tanto, el esor residual R sub Q de S no está definido. O lo que es equivalente a decir que cuando S es igual a 1, S es un polo de la función R sub Q. Igual que S igual a 1 es el polo de la función z de s. Vamos con el siguiente caso. Consideremos que s es un entero negativo. De nuestra ecuación podemos separar la segunda sumatoria en dos partes. La primera parte con su límite superior igual a k y la segunda desde k más 1 hasta el infinito. Miren que esta sumatoria es igual a la suma de potencias de Bernoulli. Por tanto, estos dos términos se anulan, quedándonos esta igualdad. Luego, desarrollemos la sumatoria y finalmente apliquemos el límite. La expresión se reduce a esto. Bueno, se puede simplificar algo más. Ahora sí. ¿O podemos hacer algo más? Claro que sí. Recordemos que los números de Bernoulli con subíndice impar son igual a 0, por tanto, podemos escribir que R sub Q de menos K es igual a B sub K más 1 dividido por K más 1. Claro, todo negativo. Exactamente igual a esto de acá. Por tanto, podemos decir que la función R sub Q de menos K, cuando K es un número natural, es igual a Z de menos K.
¿Qué les parece nuestra función? Parece que es igual a la función z, ¿cierto? Bueno, de hecho existe un principio en análisis complejo llamado principio de continuidad analítica. Y en palabras simples nos dice lo siguiente. Si dos funciones son iguales en todo el conjunto de intersección de sus dominios, ambas expresiones son la misma función. O sea que podemos decir que la función R sub Q de S es igual a la función Z. Por tanto, Z de S podemos calcularla con esta nueva función. Entonces, con nuestra nueva ecuación, podemos entender que Z es la diferencia entre dos expresiones. La primera, una función discreta que grafica una serie de puntos en una espiral y que su centro puede estar en cualquier parte del plano complejo. En cambio, esta otra función es una función continua. También es una espiral, pero su centro siempre está en el origen. Entonces, si a esta función continua le sumamos el valor de z, lo que hacemos es desplazar la espiral para que coincida con la espiral graficada por la serie discreta. ¿Qué les parece lo que tenemos hasta aquí? Prepárense porque viene lo mejor. Volvamos a los ceros no triviales. Si z es 0 para un valor dado de S, de la ecuación funcional de Riemann, z de 1 menos S también tiene que ser un cero no trivial. Además, sabemos que z de la conjugada de S es igual a la conjugada de z de S. Eso porque la parte imaginaria de S únicamente le cambia el sentido de giro a la serie en la espiral graficada. Entonces, cuando encontramos el valor de un cero no trivial, en teoría deberíamos estar encontrando 4 ceros no triviales. Pero si la hipótesis de Riemann es correcta, solo deberían ser 2 ceros no triviales. Ahora, consideremos a nuestra nueva función para z. Y busquemos ceros no triviales dentro de la banda crítica. O sea, entre 0 y 1 para la parte real de S. Que por cierto, también está demostrado que no existen ceros sobre la recta donde la parte real de S es igual a 1. Entonces, aplicando el límite en nuestra función, obtenemos lo siguiente. Ahora, si S es igual a A más BI y consideremos que este es un cero no trivial y reemplazamos en nuestra ecuación y también a la expresión de la derecha le podemos escribir en su forma polar, obtenemos esta nueva expresión. Luego podemos obtener esto. Ahora, aplicando propiedades eulerianas, podemos llevar la expresión a su forma cartesiana. Como A más BI la estamos considerando que es un cero no trivial, de la ecuación funcional de Riemann también se debe cumplir que 1 menos A menos BI es un cero no trivial. Y podemos encontrar una ecuación similar a la anterior. Consideremos la parte real de ambas ecuaciones. Los términos de la izquierda son funciones discretas, en cambio, los de la derecha son funciones continuas. También observamos que sus ejes coinciden con el origen,
justamente porque z vale 0. Sus amplitudes son crecientes debido al término n, y sus periodos crecen de forma exponencial debido a este término. Para igualar amplitudes, podemos escribirlo de este modo. Observando ambas ecuaciones, nos damos cuenta que son las mismas funciones periódicas, pero con diferente ángulo de fase. Como son funciones periódicas con el mismo eje, las funciones deben cortarse, o sea que no se debe cumplir ninguna de estas desigualdades para todo valor de n mayor o igual a 1. Sin embargo, al considerar a mayor a 1 medio, entonces a menos 1 sería menor a 1 medio. Y se verifica esta desigualdad para cualquier m distinto de n. Por tanto, para todo n mayor a 1, siempre se cumple esta desigualdad, lo cual es una contradicción. Por tanto, a, o sea, la parte real de S, no puede ser distinto de 1 medio. Finalmente, concluimos que si S es un cero no trivial de la función z, la parte real de S debe ser 1 medio. Con este trabajo hemos demostrado que la hipótesis de Riemann es verdadera. Espero les haya gustado y me ayuden a difundir mi trabajo compartiendo este video. Abajo en la descripción voy a colgar el enlace del paper que escribí y está subido en el repositorio bixdra.org. Muchas gracias.